Buenas tardes a todos. Hoy comenzamos una serie de temas que queremos compartir con ustedes sobre la educación. Hemos comenzado la semana pasada con temas sobre el hogar y hoy pues vamos a iniciar sobre la educación. Así que espero que sea de bendición para ustedes y que el Señor en su providencia nos dirija en este tema que es tan importante y necesario para la salvación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Hola a todos, lo vamos a hacer, ¿no?, leyendo un versículo. Es un versículo que muchos conocemos y es algo que es una instrucción que se nos da principalmente a los padres, pero también a todos aquellos hogares, ¿no?, que también tengan pensado pues algún día, aunque bueno, ya son tiempos quizás complicados, ¿no?, para eso, pero si por cualquier razón pues hay alguien que vaya a tener hijos, pues esta es una instrucción que es un pilar fundamental, ¿no?, de la educación de los niños, ¿no? La encontramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 6, que dice así: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es un versículo con promesa, ¿no? Dice que al instruir al niño en su camino, él seguirá en él, ¿no? No se apartará. Pero claro, podríamos decir, ¿no?, podríamos hablar de casos, los hijos de Samuel, ¿no?, del profeta Samuel, fueron instruidos en el camino, pero se apartaron finalmente de él. ¿Es que la promesa falla o es que quizás es también una promesa condicional? Está el camino, ¿no? Ahí está el camino. Nosotros escogemos, aunque como padres tenemos que plantar esa semilla, ¿no? Y Samuel indudablemente lo hizo. Sin embargo, los hijos decidieron pues apartarse de este camino, ¿no? Otro caso es también el de Sansón, pero que gracias a Dios pues se cumplió, ¿no?, esta promesa, aunque sí que es cierto que estuvo durante mucho tiempo, ¿no?, borrado, ¿no?, su nombre del libro de la vida, pero en su último instante pues fue escrito de nuevo su nombre y es contado entre hombres de fe, ¿no?, que habla Pablo en el libro de Hebreos. Así que ese es el versículo, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es, es una promesa y es una salvaguardia, diríamos, de que si nosotros obedecemos a Dios, no nos apartaremos de ese camino que es una bendición. La educación es algo tan importante y hay un texto que ahora se me escapa de dónde está, ya lo buscaré y algo lo pondremos, y es que dice que el que no conozca la ciencia, la verdadera educación, nunca tendrá un lugar en el reino de los Sí, cielos. es una cita, ¿no?, Es una cita, del sí, Espíritu de Profecía. del Espíritu de Profecía. Entonces, ¿por qué es tan interesante que conozcamos la verdadera educación, ¿no? Siempre partimos de que la educación es una cosa y la información es otra. Es interesante porque aquí solemos hablar, ¿no?, en este ministerio de principios fundamentales, así como muchos otros ministerios, ¿no?, y nos centramos mucho en la doctrina, ¿no? Y es cierto, son pilares fundamentales para no caer en el engaño, ¿no?, para estar en la verdad y estar cimentados en esa verdad. Pero podemos decir que la educación es ese pilar para que nuestros hogares se sostengan, para que nuestra familia se sostenga, para que la iglesia se sostenga y también para que el mundo se sostenga. Y de hecho el mundo se sostiene gracias a aquellas familias que siguen íntegras y siguen esos principios, ¿no? Y es por la misericordia de Dios, al tener esas familias aún, pues que este mundo aún sigue y bueno, no ha sido pues destruido, ¿no? Ciudades no han sido destruidas básicamente pues por esas familias, esos hogares establecidos que aún están reteniendo los vientos. Claro que esas familias han guardado y han atesorado esto y aún sus hijos siguen en ese camino. Y es porque es una bendición. La educación que se imparte en el hogar
es algo que va a durar, es algo que queda en nuestras células, en nuestros tuétanos, en lo más profundo de nuestro ser, porque eso está arraigado, es un principio, es algo que no se olvida, sino que sigue adelante. Y eso es algo que en mi experiencia puedo decir que muchas cosas que nuestros padres nos dijeron, eh, de corregir la vida, de ir por un camino, son cosas que aún hoy en día en nuestra mente están. Muchas veces a veces nos apartamos, ¿no? Tomamos direcciones que no son, cogemos caminos que no son, pero siempre está ese temor a Dios que nuestros padres infundieron. Entonces eso es una promesa que es verídica y es real. Esa semilla, ¿no? Es esa semilla implantada, ¿no? En las personas, en los corazones, ¿no? En las mentes, y que se cumple, ¿no? Esa promesa, ¿no? Dices que muchos quizás hemos tomado caminos equivocados, errados, por mil y una cosas, ¿no? No son excusas, pero sí que una serie de circunstancias, pues, llevan a veces que la gente, pues, se abra, ¿no? Del camino, se aparte. Sin embargo, pues, esa semilla implantada en la edad más inocente, ¿no? De la vida, incluso antes del nacimiento de ese ser, hace que esas palabras broten, ¿no? Y nazcan o renazcan con fuerza, y por lo tanto se pueda volver al camino, ¿no? Esa instrucción, ¿no? Que los padres han dado, ¿no? Hay un versículo que lo encontramos en Deuteronomio, el capítulo 4, el versículo 9, que dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es, es- es- es interesante porque pensaba, mientras tú ibas leyendo y decía, a nosotros una sociedad, un sistema nos educa para formar empresas, ¿no? Pero no nos educa para formar las familias, que son el baluarte de una sociedad. Entonces, nosotros al ser educados debiéramos ser educados para educar a nuestros hijos, pero nosotros nos educamos para afuera y no para adentro. Sí, nos educamos quizás para crecer a nivel económico, ¿no? Porque Ujú. de hecho el dinero es mamón, ¿no? Es lo que mueve el mundo. Y somos educados realmente cuando estamos puestos en la educación que da el mundo, no la educación que da Dios. Somos educados para agrandar el bolsillo, para poseer cosas externas a nosotros, ajenas a nosotros, lo que forman parte al final de nuestra vida, pero son cosas materiales, cosas que perecen y que perecerán. Sin embargo, la educación que Dios da, la educación que Dios exhorta, ¿no? Es una educación que prevalece, porque forma parte de esa persona, ¿no? De ese individuo. Y es esa educación que es completamente integral y que no tiene nada que ver con lujos, con riquezas, con posesiones, sino con una posesión de un carácter semejante al de Cristo. Es que somos informados, más no educados. Yo insisto, ¿no? Un poco en separar esto, porque la educación es integral, es una esfera que no se separa lo uno de lo otro. Alimentación, estilo de vida, todo es uno complemento del otro. Cuando somos informados, esto queda aquí y muchas veces eso que queda aquí se va, desaparece, olvidamos. Pero cuando el ser integral se desarrolla, eso no se pierde, eso queda. Las cosas, el conocimiento de la geografía, la geometría, el álgebra, todo eso es interesante, lo podemos aprender, pero esa no es la formación del carácter. Nosotros necesitamos formar un carácter y el resto pues bien, como añadidura. ¿Dónde están situados los polos en la Tierra? Interesante saber y tener esa cultura, pero la formación del carácter solamente se puede lograr en el hogar.
Y esa es la educación que Dios quiere, que impartió al pueblo de Israel. Quería que hubiera unos principios donde sus hijos crecieran y no hubiera una descompensación, sino que hubiera un ser integral. Hoy estamos partidos, hoy tenemos serie de problemas porque la educación o la información que nos dan ya no sirve. Los jóvenes van a exámenes y dices, ¿saben leer? No, no saben leer. Simplemente les han dicho que hay que repetir como cotorras. Repite, repite, repite y te grabas esto para el examen que tienes mañana. Entonces uno se pone y repite y el examen de mañana ya lo pasaste, ¿cuánto sacaste? Lo importante es que lo hayas pasado. Pero a ti te gustaba eso, lo aprendiste porque era parte de tu vida, era algo esencial para... No, 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 no. Y uno hace una encuesta hoy en día que es para los jóvenes la llamada educación. Y no es sino una información que tiene un mar de conocimientos con la profundidad de 1 milímetro. Es terrible, ¿no? Y de hecho la educación convencional, la que tenemos instaurada en, diría yo, el 100% de los países, prácticamente, es lo que tú dices, ¿no? Que te prepara para una situación, no te prepara para una vida, sino te prepara para ciertas situaciones, diferentes pruebas que vas teniendo a lo largo de un año, y simplemente no es algo que es integral, no es algo que te acompaña durante todo el proceso, ¿no? De prueba a prueba, sino que es algo que simplemente son objetivos y una vez ese objetivo se ha cumplido, eso ya no me sirve. Una vez objetivo cumplido, eso ya no me sirve. Y así funciona, ¿no? La educación al menos en España, que es donde yo pues estudié, pues funciona así y hasta el día de hoy, después de 30 años que dejé de lo que es la básica, eh, sigue siendo del mismo, usando, ¿no? Digamos, la misma metodología, ¿no? Nada que ver pues con la escuela de los profetas, que antes se estaba leyendo un poco en relación a la escuela de los profetas, que dicho de paso dice que es una provisión adicional, es algo adicional, adicional a que al hogar, porque la educación se recibe en el hogar. Las escuelas tendría que haber esa información, esa instrucción, aunque sí que es cierto que las escuelas de los profetas era un crecimiento integral, completo, en el cual pues no solamente era información, sino también era trabajo, era oficio, era conocimiento, ¿no? de una serie de artilugios que servían de provecho para la vida, no quedarían apartados, ¿no? Como hacemos aquí en España, en Estados Unidos, en cualquier país donde uno escupe, ¿no? Escupe en el examen y luego eso ya no sirve de nada, ¿no? Sino que en la escuela de los profetas el estudio era integral y tenía pues también como objetivo formar a la persona para las cosas que tenían validez, valor y que tenían provecho, ¿no? Por eso vemos también a Pablo, que aparte de ser el mayor adoctrinador, ¿no? Al menos en el Nuevo Testamento, ¿no? Después de Jesús, también sabía hacer tiendas de campaña, ¿no? Y el sustento pues lo sacaba también de la venta o la construcción de estas tiendas de campaña. Y hay algo importante, cuando a una persona ha sido educada en casa, es un contraste notable el desarrollo de sus facultades. Es una persona que no tiene límites en su desarrollo, tanto en la información como su desarrollo integral, no hay límites. Cuando haces una comparación, que no deberíamos hacer comparación, pero en este caso se hace esa comparación, te das cuenta que el otro ha sido como los caballos, es un ejemplo un poco fuerte, ¿no? Pero los caballos en algunos sitios se les coloca como unos... Sí, bueno, como unos visores que hacen sí, que se la les vista se centre en cierra, el camino, ¿no? exacto, porque si no, pues ellos pueden... Los caballos son muy sensibles en todo el sentido. Y la educación o la información que se ha tenido es esto, cerrado. Tú tienes que mirar hacia el frente. No importa el que está a tu lado, tú tienes... La educación que se ha planteado es egoísta, egocéntrica,
Si yo tengo que copiarme del vecino lo que está haciendo, lo hago. Así yo no lo sepa porque es que no me interesa estudiar o no me interesa aprender, lo hago y salgo del examen y ya está. Mucha gente hasta ha comprado los estudios. ¿Por qué? Porque se interesa, es decir, yo soy esto. Bueno, e incluso sí que es cierto que en muchos casos es yo soy esto, ¿no? Pero también en otros casos es el hecho de necesitar un papel que te va a no facilitar, sino que te va a dar acceso a poder trabajar, ¿no? De hecho, la frase sin estudios no eres nada, en cierto modo es verdad. Es decir, sin estudios en este mundo donde nos movemos, si uno quiere trabajar para alguien, si quiere pues tener acceso a alguna empresa, lo que sea, sin estudios esa persona no es nadie, ¿no? Y el otro día pues lo hablábamos, ¿no? Que es como si este mundo pues una mano maquiavélica, ¿no? Que sabemos quién es, pues ha hecho esto, ¿no? Ha hecho que todas las personas tengan que pasar por ese tubo de tener que estudiar, o no todas, ¿no? Hay personas que no, en tu caso no, en el mío sí, pero que han tenido que pasar por este aro para hacer algo, ¿no? Para tener un trabajo, poder tener un sustento, un dinero y luego pues la vida sigue, ¿no? Lo que decías es interesante porque eh, hemos entendido que si nosotros no tenemos algo, no somos nada, obviamente, y un sistema nos pide un acreditar que conocemos. Pero ¿realmente ha habido un desarrollo? No ha habido un desarrollo. Simplemente muchas personas aman el estudio, otros no lo aman, otros van en ese tren montados porque ese tren va ahí, pero no más, no saben qué es esto. Y es interesante que nos detengamos a ver qué es y para qué estamos educando. Hace poco hicieron un examen a nivel, no sé si es a nivel Europa, conforme hacían un incluso examen mundial, porque creo que había mundial, resultados también de países de fuera de la Unión Europea. donde se calificaba o se miraba el conocimiento de cada país, ¿no? Y bueno, hubo países que quedaron en lo más bajo, ¿no? Y otros pues sobresalieron y otros pues en la mitad. Y eso es interesante. ¿Por qué estamos calificando el desarrollo de una persona? O sea, ¿acaso este cerebro tan maravilloso que tenemos, yo no estoy en contra de la información? Pienso que el desarrollo de las facultades debiera ser completo. Si tú sabes hablar 5 idiomas, si sabes tocar el piano, si sabes hacer un buen pan, si sabes el arte culinario, si eres polifacético, tienes la vida en tus manos, en un sentido, ¿no? ¿Entiendes a qué me refiero? Tienes ¿Me herramientas entienden? para valerte por ti mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esta pseudoeducación nos han vuelto mancos. Ya no escribimos, ya no utilizamos el lápiz, ya todo es aún con mando de voz. Entonces, ¿dónde se está desarrollando el ser? Todas las enfermedades que vienen, es que todo esto que estamos viendo en la sociedad es por falta de la verdadera educación. Y esa verdadera educación Dios la dio, ya estaba establecida. Estaba establecida. No necesitaba que nosotros los seres humanos metiéramos la mano y tocáramos y dijéramos, mira, eso tiene que ser así, así y así. Ha sido un fiasco. Es lo que hicieron los griegos, ¿no? Los griegos, así como, perdona, que te haya cortado, Sí, no, pero no, continúa. así que hablábamos antes de la escuela de los profetas, fue algo levantado y dirigido por Dios, porque reunía unos principios. Las escuelas griegas era todo al revés, ¿no? Era todo conocimiento, 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 filosofía, enredo, pero no había educación, no había principios. Y vemos en los griegos, pues, que luego pues adoptaron los romanos muchas prácticas que hoy el mundo tiene y dices, ¿de qué está sirviendo toda esa educación? Entre comillas, ¿de qué sirve todo ese conocimiento si luego el mundo cada vez está más degradado? Y entonces no hay esa
causa-efecto, ¿no? De valorar, ver los resultados y decir, este mundo cada vez está yendo a peor, es decir, cada vez hay más casos. El otro día salía, ¿no? Lo vimos en las noticias, que un niño en España mató o dos niños, creo, mataron a su madre, ¿no? Y seguramente estos niños iban al colegio, han recibido todo el conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez vemos más casos como este, ¿no? Peleas entre niños, pero ya de una manera de palizas, que en nuestra época no sucedía eso. Y sin embargo, pues damos por bueno este sistema y no nos damos cuenta que cada vez este mundo está más corrompido, degradado, depravado, y pensamos que, bueno, que hay que cambiar cosas y empiezan a poner pues diferentes tipos o diferentes, ¿cómo se dice? Clases, diferentes materias en las cuales, pues mira, vamos a tocar la educación integral del no sé qué, y le ponen nombres muy científicos, pero al fin y al cabo el resultado es el mismo. ¿Por qué? Porque se ha apartado a Dios. Y esa es la educación que Dios quiere en los hogares, ¿no? Que el primero sea Él, y no está. Y hay muchas personas que están acudiendo a diferentes estilos de educación que se están formando, porque hay padres que ven y dicen, no, no quiero que mis hijos sean borregos en un sentido, todos vamos con la corriente. Y bueno, pero si la corriente nos llevase a ver un fruto que produzca algo loable, pues tú dices, bueno, vámonos con la corriente, pero hoy en día está saliendo que las escuelas Montessori, que es algo parecido a lo que Dios quería o quiere, Pero sin Dios, ¿no? pero sin El problema Dios. también es Entonces, ese, pero pero... está ese deseo de muchos padres de decir, busquemos algo diferente. Aquí ya estaba. Y repito, yo no estoy en contra de la formación integral del carácter, de conocer las ciencias. Para mí es que como cristianos, como hijos de Dios, debiéramos ser científicos, ¿no? Ese científico es de ahondar. Si me gusta la anatomía, la fisiología, ahondar y ser unas personas que seamos de un conocimiento que Daniel y sus compañeros, que eran sabios en todas las ciencias. O sea, el desarrollo integral. No estoy diciendo no es aprender a leer, quédate sin... No, aprende a leer, pero porque tú tienes un deseo de querer conocer qué es lo que hay allá en el universo, qué es los planetas o en la Tierra. Conocer más del amor de Dios. Es que al fin y al cabo todo se centra en conocer más del amor de Dios. Cuanto más conocemos del amor de Dios. Y entonces ese conocimiento de los planetas, ese conocimiento del cuerpo humano, ese conocimiento de los alimentos, de todo, tiene que ser para alabar a Dios. El problema es que la ciencia ha tomado este conocimiento y ha apartado a Dios. Y la ciencia pues explora planetas, busca vida, busca mil cosas, se hace mil preguntas, niega a Dios, y está aquí la respuesta, es que está aquí. Y sin embargo, pues hay ese conocimiento, pero como no está Dios, ese conocimiento pues se pierde, y luego pues se pervierte, ¿no? Se pervierte también y se hierra, ¿no? No se da en el blanco. Siempre que se niega a Dios y se cierra la puerta, obviamente no va a encontrar la verdad. Siempre irá pues por el error, y luego pues será eso, ¿no? Una mera teoría, información que no transforma el corazón. Es algo como lo que nos pensaba yo, ¿no? Nos hemos creado nosotros los seres humanos de que el conocimiento, entre más conocimiento tenga, yo soy alguien. O sea, como que ese conocimiento me hace ser alguien, pero no porque yo, a mí me gusta el pan, como el pan, y ese pan se vuelve parte de mi carne, ¿no? De mi sangre, de mis células, de todo mi sistema, de mi cuerpo, sino que simplemente lo tengo aquí almacenado y ya está, ya está. Eso no tiene nada que ver con mi carácter, no tiene nada que ver, pero es que todo es para mí un desarrollo integral. A mí siempre me ha gustado y es lo que es la medicina, pero la medicina en otro lenguaje. Y mis padres nunca me inculcaron, tú tienes que estudiar esto
me dijeron, hay conocimientos básicos que puedes conocer, pero ya entrar en el tema es cuando tú empiezas a degustar y te empieza a gustar algo, y empiezas a ahondar y a conocer todo lo que hay en la maquinaria, te quedas y dices, ¿por qué Dios quería una educación? ¿Por qué a veces dices, lo primero que se debiera educar al niño es en el conocimiento de esta maquinaria? Porque si yo no sé manejar esta maquinaria, si yo no respeto esta maquinaria, dime, nuestro cerebro funciona con lo que nosotros comemos, pero como comemos lo que a veces nos gusta, nos place y va en contra de estas leyes que Dios estableció, vamos a llegar y vamos a leer lo que leamos y aquí no entra. Y si entra, me lo aprende en memoria. Óyeme, ¿y qué leíste? La comprensión de lectura hoy ya no existe. Pregúntale a un computador, a un ordenador y él te va a dar el resultado, siendo que esta máquina maravillosa. Hoy hablábamos de las hormonas espejo, ¿no? ¿Qué son las hormonas espejo? Es algo maravilloso. Nosotros tenemos una hormona espejo, que es un espejo para nosotros, algo que refleja, algo en la cual me puedo ver. Cuando alguien bosteza, ¿por qué bostezamos nosotros? Porque estas hormonas espejo están trabajando. ¿Y qué necesité yo y tú para aprender esto? ¿Nos gusta el tema? Entramos en el tema, ahondamos. Debiéramos ser científicos, ojo lo que digo, ¿no? Pero ser científicos en estos temas, que si vienen otras personas que no conocen, nosotros podemos explicar qué es la anatomía, qué es la fisiología, qué es esta maquinaria, de la cual muchas veces cogemos un coche y decimos, no, si tiene llantas y las llantas y la mecánica y conocemos súper bien el coche. Y lo tratamos, uy, cuidado, no le vas a dar contra los volardos, no le vas a dar, pero mi cuerpo lo trato, o sea, lo peor que le puedo dar, se lo doy. Y nos preguntamos, ¿quién es el educado? Para ti, ¿quién sería el educado? ¿El que conoce cómo se funciona un coche o el que sabe gobernar su cuerpo? Obviamente el que sabe gobernar su cuerpo. ¿Por qué sería? Porque si tú sabes gobernar tu cuerpo, sabrás gobernar el resto de cosas. Entiendo. No, es correcto, porque si yo cuido mi cuerpo y yo me baso en unos principios, las leyes que Dios dejó, voy a tener una capacidad superior a muchas personas que están comiendo cosas que están dañando su cuerpo. Si yo como muchas cosas que embotan mi organismo, la sangre se envenena y esa sangre llega sin oxígeno al cerebro. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro funciona con oxígeno. ¿Y dónde está la educación ahí? Es que todo esto para mí es integral y nosotros debiéramos ser tan ilustrados y tan letrados en este tema. Es que es interesante, ¿no? Porque decíamos, el que no se sabe gobernar a sí mismo, y entendemos como saberse gobernar a sí mismo es a depender de Dios. Nosotros no tenemos control en cierto modo sobre nosotros mismos, sino que obviamente es Dios, ¿no? Quien pone el hacer como el querer, pero nosotros tenemos que ponernos en armonía, ¿no? Con la voluntad de Dios. Pero el que sabe gobernarse a sí mismo, sabe gobernar su casa. El que sabe gobernar su casa, entonces puede traer, ¿no? Eso a la sociedad, a las iglesias. Antes hablándolo, pues decíamos eso, ¿no? Que una persona bien formada forma un buen hogar, un hogar bien formado forma una buena iglesia y esa iglesia bien formada forma pues el mundo, ¿no? Lo que pasa es que quizás el problema ya viene desde cuna, ¿no? Que uno no se sabe gobernar a sí mismo, no puede gobernar su familia, por lo tanto la familia, que es lo que sostiene la iglesia, lo que sostiene la sociedad, pues está defectuosa y como tal la iglesia es defectuosa y el mundo es defectuoso, ¿no? Entonces el principio es ese, ¿no? El poder gobernarse uno a sí mismo, pero entendedme, no en el sentido nueva era, ¿no? De que uno controla todo, sino que ponerse, me refiero, en las manos de Dios y entonces Él gobernará y reinará en nuestro corazón. O sea, lo que llamaríamos tener una,
se me va la palabra ahora, pero que un dominio propio, que este dominio propio, ¿quién te lo da? Claro, Dios te lo da. Él te imparte ese dominio propio respetando las leyes de la salud, respetando las leyes de la educación que nos ha dado. No podemos tener dominio propio si yo soy una persona desaforada en el azúcar. Mi carácter va a ser terrible. Y si yo soy una persona que estoy tratando de aprender de educación, no lo intentes. Es que no abras ni un libro. es que de hecho dominio propio es Cristo en nosotros, ¿no? La esperanza de gloria. Ese es el dominio propio, ¿no? El mundo malentiende, ¿no? Dominio propio, ¿no? Uno pues ahí se concentra y se domina, ¿no? A sí mismo. Pero ese dominio viene supeditado Un temor al a un Señor. temor al Señor, correcto. Pero tú decías algo que también se me hizo interesante de la iglesia, del hogar, la iglesia, porque la iglesia, las iglesias, los que seguimos al Señor, debiéramos ser hogares establecidos. Cuando no hay hogares establecidos y hay personas sueltas que no tienen principios, que el hogar no vale nada, es donde se encuentra donde flaquea esa casa, esa cimentación. Porque es tan importante que haya un hogar establecido y eso se va a reflejar en la iglesia. Y en la iglesia va a reflejarse El mundo. al que lo rodea y Rodea. al mundo. Uh-huh. Es lo que Dios quería con Israel, ¿no? Formar hogares, familias, dentro de esas familias pues formar al pueblo y el pueblo pues que formara al resto de naciones circundantes, ¿no? Y que fuera pues un efecto dominó. Cuando Dios dio la ley a Israel, no la dio para que se la quedara y la guardara, sino para que la guardara en su corazón y luego pues ese círculo pues fuera creciendo, creciendo, creciendo y al final pues es el mundo, aun haber entrado el pecado, pues hubiera sido un mundo donde todos fuésemos salvos, ¿no? En obediencia a la ley de Dios, porque Cristo mora en nuestros corazones, ¿no? Sin embargo, pues el pueblo de Israel, así como nosotros, eh, no estableció eso en el corazón y se fue a buscar, volviendo al tema, ¿no? Bueno, no nos hemos ido, pero volviendo otra vez al principio, ¿no? Eh, Se fue a buscar la educación que da el mundo y no la educación que da Dios. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el resultado degradación, pérdida de moral, eh, abandono de los principios, rechazo a Dios, la duda, el miedo, el temor, la mezcla con naciones paganas, resultados que ahora pues vemos, ¿no? También en toda la sociedad, incluso en las iglesias. Iglesias, hablo de iglesias adventistas. Sí, claro, porque eso ha llevado, es un efecto dominó, ¿no? Una cosa ha llevado a la otra y la decadencia moral pensamos que es algo que, no, algo con lo cual convivimos y decimos es normal, pero no es normal, es algo que ha sido porque la educación secular es la ambición del poder, la ambición de ser siempre el primero. Yo sé, yo te gano. Yo voy allá a ver quién es el mejor de la clase, quién es el que tiene méritos y quién es la lumbrera. Mientras que todos debiéramos ser una lumbrera, pero para el mundo, que radiara lo que hablamos del amor egocéntrico y el amor ágape. Y hay un contraste notable. Nosotros los seres humanos estamos siempre con el amor eros, egocéntrico, ¿no? Yo Uh-huh. quiero ser alguien en la vida. O sea, ¿qué significa ser ese alguien en la vida? En beneficio de unas personas, de tu familia, de la sociedad, o O es algo... Uh-huh. algo egocéntrico. Entonces yo soy el mejor, vamos a poner una profesión, el mejor abogado. Uy, como yo, mira, y que radia eso a la sociedad. Y no estoy en contra de las profesiones porque no es eso. Tú estudiaste algo, aprendiste, pero eso debiera ser ágape, que esto sirva para los demás, pero nosotros
somos siempre egocéntricos. Nos hemos levantado en una sociedad egocéntrica, que lo que busca es el bien propio. No me interesa lo que le esté pasando al otro, porque yo no vivo para el otro, yo vivo para mí. Yo consigo mi dinero, mi casa, mis cosas, y yo estoy bien si el otro no está bien. Esto es educación. Y de estos temas, porque ahora quizás vamos a leer algo, ¿no? De estos temas no se habla, ¿no? A veces nos centramos, y en este ministerio pues también, ¿no? Nos centramos mucho en la doctrina. Y es bueno, ¿no? Es bueno tener unos principios fundamentales de lo que es verdad y de lo que es error. Conocer cuál es la verdad para no caer en el engaño, en el error, y sabemos que un error lleva a otro error, ¿no? A otro error, perdón, y eso lleva a la apostasía. Pero no debemos de olvidar, y de hecho es mucho más importante, aquello que entraña nuestro carácter. Sí que es cierto que la doctrina y el carácter también van unidos, ¿no? La manera que tenemos de afrontar cuando alguien, pues, lo hablábamos el otro día, ¿no? En un vídeo, la manera que tenemos de afrontar las palabras de otro que contradicen nuestra supuesta verdad, ¿no? Cómo lo afrontamos, eso forma el carácter. Nuestra respuesta forma el carácter. Pero sí que es cierto que no se toca el tema de los principios en cuanto a los principios fundamentales del carácter, ¿no? De los hogares, de cómo eso pues puede afectar o cómo, digamos, ahora se me ha ido. Es que esto puede repercutir en nuestra salvación. O sea, es algo que nosotros lo tenemos, y lo digo porque lo he visto en el recorrido que hemos tenido de tratar con muchas denominaciones y todo. Es importante conocer la doctrina. Digamos que es muy importante saber en qué Dios estamos creyendo, obviamente. Pero Él envió unos mensajes, y dentro de esos mensajes está la educación, la reforma pro salud, y bueno, hay uno que es muy importante también, que es la salida al campo, pero lo hemos pasado como por alto porque pensamos que lo más importante es saber dónde está sentado ahorita el Papa, ¿no? ¿Qué está haciendo él? Y si está mirando el techo, no lo está mirando. Sí es importante saber a qué enemigo nos enfrentamos. Ojo, no estoy en contra de las personas que están ahora hablando de qué es, pero nosotros no podemos llegar al segundo piso y meternos por una ventana, obviamente, sino que tenemos que subir por la escalera. ¿Qué es lo más fácil? Subir por la escalera. O sea que en esos peldaños de la escalera están todos estos principios y está también la doctrina, pero nosotros hemos puesto por encima la doctrina, y es lo que ahora estamos, todos incluidos, estamos predicando, y es que sí, pero perdónenme, el que no conozca la ciencia, la verdadera educación, nunca, cuando a mí me dicen que nunca, ¿qué quiere decir? Si tú no eres educado a los pies del Señor, olvídate de los 2300 días y olvídate de todo. De todo. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo. Y ya encontraremos la cita y la pondremos para que... Sí, la dejaremos abajo en la, que no es algo en la descripción del vídeo, pues la pondremos. Sí, que no es algo que nos estamos inventando. Entonces, por tanto, sí es algo que es muy importante para que tomemos las sendas antiguas. Y las sendas antiguas, ¿qué sería? El tema de la educación de nuestros hogares. Y bueno, vamos a comenzar un libro, que es el libro de la educación, que es muy... No lo vamos a leer todo. No, ahora no vamos. Por eso iremos haciendo varias partes. Invitarles a que nos acompañen, que vamos a tener varias partes donde vamos a hablar, ir tocando temas sobre la educación. Entonces, ¿quieres que lo lea? Vale, sí, sería el prefacio, ¿no? Porque es interesante, ¿no? Lo que dice aquí en el... En el prefacio nos da muchas pistas, ¿no? Pistas. Son por cierto
Raros los libros dedicados al tema de la educación que han sido leídos tan ampliamente o que han soportado la prueba del tiempo tan bien como la presente obra que ahora aparece en una nueva y hermosa edición. Los claros y correctos principios fundamentales desarrollados en este volumen han hecho del libro de texto de millares de padres y maestros durante un periodo de menos de 6 décadas. Aquí ya nos dice que el tema de la educación, digamos que ha sido algo como que no se le da la importancia, ¿no? Ujú. No le tomamos la importancia. Sí, dice que son raros, ¿no? Al principio dice son raros los libros dedicados a este tema. Y es lo que hablábamos, es algo que no se habla. Y es porque también es un tema que entraña a nuestra vida, ¿no? Y a veces queremos cambiar muchas cosas, queremos cambiar el pensamiento de la otra persona, pero nosotros no somos capaces ni queremos cambiar nuestra vida. Y la educación pues entraña eso, ¿no? Cambio de vida. El creer una doctrina u otra, muchas veces, ¿en qué me afecta a mí si soy adventista? Digo, el creer en tal cosa o lo que sea, ¿no? ¿En qué me afecta? Es decir, bueno, simplemente cambias la enseñanza y ya está, ¿no? No me afectan porque no hay ningún cambio de vida, no hay ningún sacrificio, ninguna cruz en ello, ¿no? Quizás la única cruz es el humillarme en el sentido de decir, bueno, estaba errado y ya está. Pero estos temas quizás se tocan poco por el hecho de que entrañan un cambio, ¿no? Y quizás, pues, para hablar de ellos, quizás no todo el mundo está preparado. ¿En qué sentido? Pues porque quizás no lo viven, no hay ese deseo de cambio, ese deseo de mejora, ese deseo de crecer, y simplemente, pues, simplemente instruyendo en base a doctrinas, pues es suficiente, ¿no? Sí, hemos vuelto la salvación una doctrina, ojo lo que digo, ¿no? Que ya con saber los 2300 tardes y mañanas, el Señor ya ha dicho, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y resulta que esto, lo que nos estamos saltando, es lo más importante, porque es que esto nos está capacitando y está capacitando a nuestros hijos. Pero siempre tendemos todos a irnos por encima, a irnos por los cerros de, como De dicen, Úbeda. de Úbeda. Continuamos. Todo joven debe prepararse para hacer frente a las realidades prácticas de la vida. Lo que hablábamos antes, ¿no? La educación que Dios quiere es una educación práctica, una educación que lleve a que sea resolutiva, ¿no? Resolución de conflictos, que sea veraz, en el sentido que sirva, que sea de provecho, ¿no? No me salía. Sí, sí, sí. Sin embargo, la educación que el mundo propone no es eso. La educación que el mundo propone simplemente es 20 años de estudio para luego alcanzar eso, pero todo eso no me ha servido de nada, simplemente para alcanzar eso. Sin embargo, esta es integral, es algo práctico que a medida que uno va educándose en esos principios, va también creciendo en sabiduría, en conocimiento, en amor, en paciencia, en mansedumbre y a la vez también en habilidades físicas y prácticas bueno, agricultura, panadería, Medicina. medicina, Ujú. salud, etcétera. Sí, claro. O sea, Profecía. se Ujú, desarrollan, perdóname que te haya ujú. cortado, se desarrollan, es un abanico de posibilidades que nos da Dios, de desarrollo intelectual, físico, moral y espiritual. Nosotros hemos cortado y decimos, el desarrollo intelectual es el que tenemos y punto, pero es un abanico y es maravilloso porque es que podemos extendernos en campos y proseguir sin tener que tener una meta fija, ¿no? Ujú. Sino que podemos, me gusta la agricultura, ahondo en una manera científica que Dios quiere que desarrollemos, porque las plantas crecen así, ¿cómo puedo hacer para mejorar el suelo? Eh, ¿Qué puedo hacer para los abonos? Todo eso es un complemento. Estoy estudiando la medicina para poder ayudar a los demás, cómo debo alimentarme, dónde encuentro
las cosas que necesitan, los nutrientes esenciales de mi cuerpo, pero todo es una cadena que si yo rompo un eslabón, ahí se acaba. Sí, vuelve a leer porque va todo joven. Todo joven debe prepararse para hacer frente a las realidades prácticas de la vida, sus oportunidades, sus responsabilidades, sus derrotas y sus éxitos. La manera en que haga frente a esas experiencias, el que haya de triunfar o ser una víctima de las circunstancias, depende mayormente de su preparación para afrontarlas. Sí. Aquí está lo que acabamos de decir, Sí. ¿no? La verdadera educación ha sido bien definida como el desarrollo armonioso de todas las facultades. Crece de manera armoniosa, ¿no? Uniforme. Sí, es como una planta, ¿no? Que no crece, pues te da el fruto, el tallo está pequeño y por lo tanto el fruto con el peso rompe el tallo, sino que crece armoniosamente. ¿Por qué? Pues porque ha recibido el sol, el agua, la tierra, los nutrientes que le da la tierra, las lombrices, todo eso pues ha hecho que esa planta crezca y se desarrolle de una manera integral. ¿Pero por qué? Porque ha crecido de manera armoniosa, ¿no? Y dice, pues eso, de manera armoniosa todas las facultades, ¿no? Y eso pues se entrae también al carácter, ¿no? El carácter de cada uno pues también se tiene que desarrollar de una manera armoniosa. El estudio, ¿no? La profecía, todo lo que hablamos de todo eso que a veces tendemos mucho a enfocarnos en ciertos temas específicos y eso crece, pero lo otro... Matamos lo otro. Eso es como la Claro, planta que crece al lado de la otra y le roba los nutrientes, pues termina la otra muriendo, ¿no? sí, la planta que recibe más agua de la que debe recibir o bueno, no está pues en una tierra adecuada. La preparación que se recibe durante los primeros años en el hogar y los pocos años subsiguientes en la escuela es fundamental para el éxito en la vida. ¿Por qué es tan importante la preparación en los primeros años en el hogar y los pocos años subsiguientes en la escuela? Porque lo que primero se recibe es lo que nosotros vamos a atesorar, lo que nuestros padres nos imparten. Habíamos hablado de las hormonas espejo y tenemos en nuestro cerebro una cantidad de mecanismos en el cual como padres nosotros somos el modelo de nuestros hijos y ellos van captando. Yo soy la que paro y él va viendo lo que yo voy haciendo. Si yo empiezo a esta planta o a este ser llevarlo por mal camino, si es torcido va a crecer torcido. O sea, eso no se puede enderezar en la vida. Y si no, cuesta lágrimas, porque un árbol torcido o una columna torcida que la hayas llevado por mucho tiempo de una forma. Finalmente dará frutos, pero el árbol se irá torcido, en el sentido que, bueno, habrá recibido, ¿no? Ese impacto, ¿no? Tendrá De esa... problemas, Sí, claro. porque el sol, los árboles están establecidos, Dios los hizo de una manera así. Y si el árbol está con sus hojas hacia un lado, va a tener Sí, problemas. hay un árbol, me acuerdo en una ruta que a veces hemos hecho por la costa, andando, y hay un árbol, ¿no? Que ha crecido así, y luego así. Y claro, ¿qué sucede? Que le han tenido que poner como un tabique para que el árbol se sostenga, ¿no? El árbol es bonito, llama la atención, pero quieras o no, pues tiene ese defecto, ¿no? Y lo tendrá siempre, ¿no? Me refiero, sí, en el caso del árbol, ¿no? Nosotros obviamente tenemos que pulir todos los defectos de carácter, ¿no? Pero hay cosas que las vamos siempre a tener aquí y siempre estarán ahí y solo con la ayuda de Dios pues las podemos depurar, sanar y no caer, ¿no? En tentación y eso es debido a esos, dice pocos años, ¿no? Dice, o mejor dicho, dice los primeros años en el hogar. Estos primeros años cada vez se está reduciendo a esos pocos meses. Antiguamente, pues los niños estaban hasta largo tiempo en casa con los padres y cada vez más, pues la sociedad te ha ido diciendo pues que tienes que llevarlos a la escuela de pequeños ya, a la guardería, al jardín, etcétera, ¿no? Y entonces se le están restando, ¿no? Se le está quitando a la madre
esos años básicos para que pueda el niño recibir la educación ideal. Se está madurando a un ser a la brava, porque cada cosa en la naturaleza tiene un proceso. Un árbol, cuando es pequeño, cuando es una plantita, no lo podemos tratar como cuando es un árbol o cuando es un arbusto. La sociedad está madurando a los niños, los está llevando a que a tal edad ya tienen que hacer esto. Y justamente escuchábamos a un pediatra que decía que él en la época de que hubo acá un dictador, un cura o un sacerdote de la Iglesia Católica le decía que los niños no se debían confesar hasta después de los 6 años, ¿no? Porque en ese momento no tenían uso de razón. ¿Qué hacemos con los niños de esas etapas tan pequeñas que ya están teniendo cosas que hacer, ya se les está hasta sentando de una manera en que su columna todavía está en un proceso de desarrollo, donde debieran estar ejercitando todas sus facultades integrales, pero en un proceso no madurativo como lo hacemos nosotros? Nosotros queremos madurar ya y ojalá al año el niño ya camine, coma, solo se vista, hable, ya vaya al trabajo, ya haya estudiado una profesión. Estoy siendo exagerada, ¿no? Se queman, ¿no? Se queman etapas, se quieren quemar etapas, se quiere pues avanzar, ¿no? Eso es como la tierra, ¿no? Que nosotros que la hemos trabajado muchas veces pues es querer estirar la planta para que dé el fruto, ¿no? Y claro, lo que hacemos es dañar la planta en lugar de permitir, ¿no? De que crezca al tiempo. Es ponerle, es ponerle hormonas, en un sentido, las hormonas ayudan en el crecimiento, ¿no? Los animales, para que los pollitos, ya que tenían una maduración de tanto tiempo, ahora se le ponen hormonas para que el pollo que se necesita para la venta crezca mucho más rápido. Se le pone, esto lo contaba una persona, en los galpones donde se crían los pollos o los pollitos, ¿no? Se crían en cantidades, les ponen bombillas para que con la luz ellos, o sea, no tienen noche de descanso, sino que van creciendo, 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 que ellos necesitan tener pollos de 40 y algo de días. Y tú dices, ¿estamos haciendo lo mismo con los pequeños? Los tenemos con la luz, ojalá bombillas, ya, ojalá tú ya seas grande, ya te hayas ido, y cuando llegas a cierta edad dices, ¿qué era la vida? Se acabó, la destruí. Ya llega el niño cuando nace se va. Cuando se vuelve viejo, los hijos lo tiran en un sitio donde lo cuide otro porque yo no puedo. Y repetimos así esto. Entonces cuando somos padres decimos, ay no, yo no quiero que tú me vayas a llevar a ese sitio. Hemos hecho con nuestros hijos tan pequeños. Quitárnoslos de encima y después decimos, esto es recíproco. Parece que fuera una cinta magnética, pero es que lo que nosotros sembramos es lo que estamos cosechando. Es interesante porque esto se suele dar más en los países que llamamos o mal llamamos países desarrollados. En los países desarrollados es donde se tiende más a llevar al niño bien pequeño ya a los jardines, ¿no? Mal llamados jardines, porque son guarderías, y guarderías es un lugar donde te guardan al niño, porque no te puedes hacer cargo de él o porque tienes otras cosas quizás mejores que hacer. Y por otro lado, también en estos países desarrollados es donde hay más abandono o donde hay más residencias en las cuales pues se puede llevar al padre, ¿no? Que te ha cuidado, te ha dado todo para que esté ahí y pues el hijo pues pueda seguir llevando su vida, ¿no? Pero realmente yo me hago un paréntesis y digo, ¿realmente ese padre me ha cuidado todo o ha repetido lo mismo? Claro. Ya tienes tantos añitos, lo siento, pero te tienes que ir. Y no lo estoy diciendo que los padres lo hagan con maldad, pero ese afecto, ese arrancar esa planta cuando todavía ni siquiera ha echado raíces,
que hace que esa planta se muere. Ujú. Y entonces ese ser emocionalmente, físicamente, ya no tiene ese afecto por el ser que, por su progenitor, sino que Mm, lo pierde. Y claro, ya me da igual tener que dejar a mi padre, porque lo hizo conmigo. Y se repite. ujú. Y a esto llegamos y no nos damos cuenta. Y curiosamente en los países subdesarrollados es al revés, ¿no? Es ahí donde los padres permanecen en las casas ya cuando son ancianos y no se pueden valer por sí mismos. No se suele dejarlos en una residencia o medio abandonarlos, sino que se tienen en casa hasta los últimos días, que es así como funcionaba, ¿no? A Abraham, a Isaac, los hijos no los votaron, los hijos no los enviaron a ninguna residencia o no los dejaron morir en el desierto, ¿no? Sino que incluso en el caso de José, los huesos suyos los tomaron y los llevaron, ¿no? Fuera de Egipto. Porque había toda una educación Educación. en los principios. Mm. Entonces continuamos, vamos a leer otro pedacito y bueno, Y sí, y damos fin a fin. esta primera etapa, primera parte. Repito este que es, Ujú. en tal educación es esencial el desarrollo de la mente y la formación del carácter. Al definir con agudeza los valores relativos y permanentes que constituyen la verdadera educación en su sentido más pleno, la autora de este libro señala el camino para el logro de ese ideal. Se delinea con claridad una educación que tiende a desarrollar las facultades mentales, a dar destreza a las manos en las tareas útiles, una educación que reconoce que Dios es la fuente de toda sabiduría y entendimiento. Lo que decíamos, ¿no? Desarrollo integral de la mente, el carácter, facultades físicas, facultades intelectuales, todo un conjunto que al final forma un ser y un ser a la imagen de Cristo, un ser que refleja a Cristo. Pero cuando esto no está en los hogares, cuando esto no está, entonces hay ese desbalance. Se puede tener todo lo otro, se puede tener la agricultura, se puede tener la panadería, la salud, mil y una cosas, pero si no se tiene esto, el resto pues carece de valor. Sí que es cierto que estarán mucho más cerca, pero no estarán en el todo, no será completo. Eh, y por lo tanto la educación pasa pues por eso, ¿no? Por instruir, ¿no? También esa palabra del Señor a nuestros hijos cuando, desde antes de nacer, Sí, ¿no? Que sí, sí, decíamos. sí. Que es algo que en muchos hogares no se le imparte a los jóvenes cuando ya están en una edad de que van a ser padres, ¿no? Pienso que más que aprender en un momento lo que es las ciencias que se están aprendiendo ahora, se debiera capacitar a los jóvenes para hacer lo que van a ser madres y padres, porque cuando llega un hijo a casa, no se sabe lo que hay que hacer con él. Bueno, miremos a ver dónde lo podemos dejar que alguien lo eduque, porque yo no sé ni cómo es eso, qué le debo hacer. Es triste, porque como pueblo de Dios, para los que conocen a Dios y los que no lo aceptan, bueno, pero nosotros debiéramos ser instruidos en todos los campos, ser personas cultas. Y hay algo que para mí es muy importante en esto, y es el refinamiento del ser. Justamente estaba pensando en esta palabra, estaba en la mente y estaba pensando en el Sí. refinamiento. Porque a veces pensamos que el cristiano o algo es una persona, me visto como quiero, hablo como quiero, tengo malos modales. No. O Una sea, persona burda, ¿no? Puede ser burdo, pero versado en la palabra. Y eso no es. no, porque del Señor Jesús se habla que su porte era principesco. Sí, Dime cómo se comporta un príncipe. Bueno, hoy en día ya sí, se ha ni perdido en todo esto, ¿no? esto se puede confiar, ¿no? Pero antiguamente era una persona que tenía unos modales, que tenía unas facultades, o sea, que había desarrollado sus facultades, llegaba a eso, tenía esa posición, porque tenía un peso en la vida. Hoy en día es que hasta para hablar muchas veces nosotros no tenemos un léxico adecuado que pueda llegar a las otras mentes, sino que
balbuceamos y si se entendió o no se entendió, todos cometemos ese error, Sí, claro. porque no sabemos, no tenemos buena vocalización, porque no hemos educado. Eso es otra cosa que también tocaremos el tema, la educación de la voz. Es muy importante, no es cantar, ¿no? O sea, porque Ujú. no todos tienen ese don, o no todos tenemos ese don de decir, bueno, voy a cantar y mira, sino es la educación de la voz, el refinamiento. Nosotros debemos ser un pueblo real sacerdocio, pueblo apartado, Nación Santa. nación santa. No debemos ser vulgares, no debemos ser, debe haber en nosotros un pudor, una reserva, Un porte. un porte. O sea, no quiere decir, lo voy a tratar de desmenuzar para No, que quede claro, ¿no? no una pasarela, ese porte no es una pasarela, ¿no? O que todos tienen que ser mis universos. Lo voy a tratar de decir en las palabras más coloquiales y más eh, que se manejan en el mundo. No necesitan que, o sea, todo el mundo tiene que tener unas características para ser hijo de Dios. No son las características ni físicas, ni económicas, ni nada. Es porque tenemos una dignidad que Dios nos ha dado. Por tanto, debemos reflejar eso. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de sentarnos, de expresarnos, de dirigirnos a los demás. A veces uno puede perder la paciencia hacia los demás, pero siempre debemos pensar que nuestras palabras, nuestros actos reflejan lo que nosotros, la cuna de donde venimos. No todos han, no todos han nacido en una cuna de una manera y otros no han nacido en la, pero somos hijos del rey. Un hijo del rey no va a llegar a poner los pies encima de la mesa, no va a tener unas características que dices tú, uy, con esa persona como que, uy, qué vergüenza decir que lo conozco. Que obviamente es un proceso Claro, porque influye el lugar donde has nacido, el barrio donde has nacido, con quién te has rodeado, todo es un proceso, pero al fin y al cabo todos vamos y tenemos que crecer a la estatura de Cristo. Obviamente luego cada uno tiene sus particularidades, su individualidad, ¿no? Y hay cosas que están muy arraigadas, ¿no? Pero sí que como hijos de Dios que somos, pues tenemos que crecer, ¿no? A esa anchura, a esa profundidad, ¿no? Del amor de Cristo y ser transformados. Y esa transformación es carácter, sí, pero es modales, es manera de vestir, es la mirada, la sonrisa, todo. Es que es todo, es integral, es lo que hablábamos. Esa educación es completamente integral. No es únicamente saber recitar la palabra de Dios, que es bueno. Ojalá yo supiera más porciones, ¿no? De la Biblia de memoria, pero no es el todo, ¿no? Sino que esa parte que conocemos pues se refleje en nuestras vidas y que nosotros podamos ser un testimonio vivo de que Cristo mora en nosotros. eso que has dicho se me ha hecho muy interesante porque nosotros hemos descuidado eso y nos hemos centrado en muchas cosas que nos llevan a veces por caminos que son importantes entenderlos y repito, la doctrina es muy importante, pero Bueno, y es que lo es nos, porque es claro, que es el fundamento de muchas cosas, pero nosotros es que el fundamento, ¿qué es el fundamento de este ser, de uh-huh, nuestro ser? ¿Cuál es el fundamento? la mente, el corazón. Puestos los ojos en Jesús, autor Ah, y bueno. consumador de nuestra fe. ¿Qué era Jesús? Él es nuestro modelo. Uh-huh, ¿Y en qué era? O sea, ¿qué era lo que abarcaba ese ser? No esa mente, porque nosotros hacemos una disociación siempre a la mente y el ser o el tener. Y podemos ir sacando una cantidad de sinónimos de esto, uh-huh. pero el tener y el ser. Nosotros debemos ser y no solamente el tener, porque hemos llegado a tener información, pero el ser se ha quedado atrás. Nosotros a veces levitamos en información de doctrina y ahorita en los canales y en los grupos todos tenemos una doctrina y ojo, no estoy juzgando a nadie porque todos tenemos conocimiento que queremos impartir a los demás. Pero no olvidemos que para hacer la casa tenemos que hacer la cimentación y esa cimentación
tiene que ver con esto. Yo no puedo ir a hablarle a otra persona mientras mis modales, mi forma de ser, mi forma de expresarme sea una forma ruda, tosca. Van a decir, uy, no, o sea, no quiero saber nada de eso. Eso a veces a nosotros nos ha sucedido, ¿no? Ya hace varios años, ¿no? De reunirnos y de encontrar pues algo que nos impactaba, ¿no? Y es quizás eso, ¿no? Esa disociación, esa separación, ¿no? De ver una persona predicar y después de predicar ser una persona totalmente diferente, pero muy diferente. Muy, ¿qué diría? Muy detrás de cámaras, el detrás de cámaras, ¿no? Lo que si alguno Sí, ha no visto. digo que fumara, no digo que no, pero quizás no sé, esperas encontrar eso que ves en el púlpito, pero luego al bajar dices, me han cambiado la persona o qué ha sucedido, ¿no? Y nos ha pasado alguna vez. Y es algo que no sé si los que nos estáis viendo pues entendéis a lo que me refiero, ¿no? Pero que se ve esa disociación y entonces es como si todo lo que ha dicho esa persona careciera entonces de valor. Sí, son citas de Ellen White, es Biblia y demás, pero es como si eso pues perdiera, ¿no? El peso que realmente tiene al encontrar. Y obviamente pues cada uno pues tiene que llegar, ¿no? Al punto este de ser transformado a imagen de Cristo, ¿no? Y cada uno es un proceso, ¿no? Pero que eso no choca, ha chocado pues el encontrar eso en no una, ¿no? Sino en muchas personas pues esta disociación, ¿no? Sí, que a veces hasta nosotros hemos caído, muchas veces. También. eh, la idea de nosotros no es ni juzgar a nadie, ni decir es que tal o cual está, no, sino que llamamos a que todos lleguemos a como a ser conscientes de nuestros actos, de que a veces estamos montados en un tren y hasta inconscientemente actuamos de una manera inconsciente que creemos que como ese tren va para allá y dice, ojo lo que digo, Biblia, pues nosotros vamos por ahí y ya está. Y ya estamos montados bien sentaditos, cómodos, estiramos la pierna y ya creemos que con eso, Es digamos, suficiente. estamos directo a la ciudad celestial. Y a veces no. Entonces la idea es que todos de una manera u otra nos ayudemos para ver qué defectos están haciendo que la venida del Señor se retrase. Y todos tenemos defectos y muchas veces uno eh, lee la palabra de Dios que le está diciendo, mira, es a la derecha, coge por aquí, uno dice, y se levanta y resulta en la izquierda. Y tú dices, pero ¿qué ha pasado aquí? Si yo lo oré y oré esta mañana. Entonces, que no quede en los corazones de las personas que nos escuchan o que nos, obviamente que nos ve, que nosotros estamos diciendo que hay personas que son defectuosas y nosotros aquí, mira, así ya tenemos la corona puesta. No, 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 en ningún momento, sino que es un llamado a decir, ¿en qué estamos como pueblo? Como pueblo, ¿en qué estamos fallando? ¿En qué estamos haciendo que, que estemos cojos? Y dices, pero ¿por qué? Y hay cosas que tú le dices, bueno, las quiero compartir con otra persona. Leo lo de la educación, bueno, compartámoslo. Leo los modales que uno dice, bueno, a veces pensamos que es solo decir Génesis 1 dice tal cosa, pero mis modales no valen. No, no, entonces tú empiezas a decir, bueno, todo lo que yo he entendido, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, tocante al verbo, esto lo anunciamos. No quiero decir con esto que nosotros tenemos todo claro, sino que lo que yo he leído digo, uy, qué interesante poderlo compartir. Y cuando tú lo compartes, tú también te llenas. Una vez una persona lo decía, me decía un profesor, me decía, cuando tú dictas clase, tú aprendes. Y yo lo probé. Cuando estaba enseñando música, yo aprendía, a la vez que el alumno aprendía, yo también me enriquecía y decía, ah, mira, lo que antes veía aquí, ahora lo estoy, lo que antes veía como una montaña, ahora que le estoy enseñando a otra persona, lo estoy aprendiendo. Así que
cuando compartimos algo con alguien, nosotros no somos santos ni a nosotros nos deben mirar. Nosotros solamente estamos viendo algo y de la que hemos leído, pues lo compartimos con ustedes, pero hay cosas que debemos mejorar como pueblo de Dios y que debemos luchar. Es porque hay temas que estamos olvidando y este es un tema muy importante. Me gustaría terminar con un versículo que se encuentra en 1 de Samuel, el capítulo 2, versículo 26, que dice así: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Es así, ¿no? Como nosotros también debemos de ser aceptos delante de Dios, sobre todo, y delante de los hombres si andamos en justicia, ¿no? No tenemos que buscar la aceptación del mundo, pero sí que debemos de reflejar a Cristo al mundo. Y por lo tanto, pues recibiremos esa aceptación de aquellos que también quieran formar parte de ese redil, de ese grupo, de ser o de poder ser llamados hijos de Dios. Así que, bueno, por mi parte... por mi parte también. Damos por finalizado este primer vídeo. Iremos haciendo más partes. La idea es poder compartir estos libros que están ahí. No dejen de leerlos. Y la invitación es que, como padres, los que no son padres, leamos, porque esta educación no es solamente para los que tienen hijos, sino esta educación es para nosotros, para los que estamos buscando y queremos anhelar ser hijos de Dios y estar en la patria celestial. A veces, perdón, quería decir que a veces nos centramos, ¿no?, en El conflicto de los siglos, que a mi modo de entender es el segundo mejor libro. Nos centramos en el conflicto de los siglos, el desierto de las gentes, patriarcas y profetas, muchos otros libros, pero hay libros que pasan como de puntillas, ¿no? Que es la conducción del niño, la educación cristiana, mente, carácter y personalidad, que son, digamos, libros teóricamente menores, pero que tendrían que ser los mayores, porque esos libros son los que nos van a ayudar, ¿no?, a entender muchas cosas y a ser transformados de gloria en gloria, ¿no?, en la imagen del Señor. Y bueno, ya colocaremos la cita que en la descripción. He mencionado 2 veces, ya la colocaremos. Y bueno, espero que con la ayuda de Dios, pues estos vídeos sean de bendición. Sabemos que no todo el mundo le agrada estos vídeos. Bueno, es casi un podcast, ¿no? Es así muy... Sí, que pero... no es, digamos que no llegamos a veces a tocar muchas personas que lo que nosotros quisiéramos, porque pues no es lo mismo que yo te hable que ahorita hay un terremoto en Rusia y ha aparecido un ángel y todo el mundo está ahí a la expectativa, que yo te diga, mira la educación. Entonces, el llamado es a una reflexión y que pensemos que todo lo que Él estableció es importante para el desarrollo integral. Y no lo olvidemos, es lo más importante. Amén, que así sea. Un saludo, un abrazo para todos y nada, cualquier comentario, cualquier pregunta, inquietud, pues lo podéis dejar aquí debajo en los comentarios. Y eso, que vamos a poner la cita que hemos leído varias veces, pero que no recordamos en qué libro está, pues la vamos a poner aquí en la descripción. Un abrazo a todos y bendiciones. Bendiciones. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.